Bienvenidos a este segundo video. Vamos a terminar de tejer este proyecto. Antes de continuar, no deje de suscribirse para que tenga el próximo. Aquí en lo que voy a continuar, corté este hilo, el de la línea que tenemos aquí, que estábamos tejiendo separado. Por el momento, la parte del frente es la que vamos a empezar y vamos a tejerlo con una sola hebra. Esta es donde tenemos más cuentitas. La hebra principal con lo que estamos tejiendo esta parte, vamos a tejer todo el frente. Vamos a levantar los 24 puntos que tenemos en total. Aquí tenemos 19 puntos hasta donde tenemos la cuentita. Y tomo el último de la orilla y ahí son 20. Y vamos a empezar con los 4 para tener un total de 24 puntos. Y estos mismos los voy a cerrar ahí está cerrada la vuelta. Tenemos una vuelta completa después de las cuentitas y sigo con la siguiente vuelta. Ahí tenemos 21 puntos. En el siguiente, aquí vamos a colocar una cuentita en la parte de arriba. Ahí está, porque aquí se tiene que continuar. Este es el último punto y dejamos 2 puntos sin tejer al final. Aquí vamos a empezar haciendo la disminución. Estos son los 2 primeros puntos. Voy a cerrar la vuelta, tejo un punto y los siguientes de 2 en 2. Así voy a ir cerrando la vuelta. Aquí terminé de cerrar la vuelta. Voy a empezar la siguiente. Aquí son 20 puntos. En esta eran 22. Aquí son 24 puntos. Y estos dos los vamos a dejar sin tejer. Vamos a ir disminuyendo de 2 en 2. La cierro, empezando con un lacito. Ahí está. La siguiente. Hasta aquí son 18. Dejamos 2, 1, 2 puntos sin tejer. Cerramos. En cada vuelta se va a ir disminuyendo. 2 puntos se van a ir dejando de tejer, mejor dicho. Ahí está. Tengo 3 veces 2 puntos sin tejer. Aquí voy a seguir dejando 2 en el siguiente. Empiezo la siguiente vuelta. Ok, hasta aquí. Dejo estos 2 puntos y regreso. Ahí está. La siguiente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y dejo los siguientes 2.
cierro, ahí está, con 14 puntos. Aquí voy a tejer 12 puntos, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y dejo 2, cierro, tejo la siguiente con 10 puntos, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejo 2 sin tejer, cierro, la siguiente con 8 puntos son 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí dejo 2 sin tejer en esta parte, cierro los 8 puntos, ahí los tengo. Ok, vamos a hacer una vuelta uniendo todos los puntos. Aquí vamos a tejer los 8 puntos, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, el de la cuentita, 22, 23 y el último 24. Ahí tenemos los puntos, los mismos puntos. Vamos haciendo más grande la parte de abajo que la parte de arriba. Aquí está la línea donde empezamos. Lo cierro. Ahí está. Vamos a tejer los mismos puntos de regreso hasta donde está la perlita. Aquí están los puntos. Aquí donde está la perlita vamos a tejer el punto para pasar la cuenta. Hasta ahí llegamos. Vamos a repetir lo mismo, disminuyendo estos dos que van arriba, no los voy a tejer. Y así seguimos repitiendo las vueltas anteriores, dejando 2 y 2 y 2 hasta tener 8 puntos al final.
Aquí ya llegué a los 8 puntos. Ahí están cada 2 puntos. Ahora lo que sigue, la repetición. Vamos a levantar todos los puntos. Este es el último. Cada línea aquí nos está llevando al último. Aquí va la línea, es el último. Así la seguimos uniendo hasta el último punto para tener los 24 puntos. Ya tenemos los 24 puntos. Aquí ya llevamos 2 espacios de aumento en la parte de abajo. Aquí está uno y este es el segundo. Vamos a cerrar los 24 puntos. Es una vuelta completa en medio de cada abanico, vamos a decir en esa forma. Esta es la vuelta completa. Ahí está. Vamos a tejer hasta donde tenemos la cuentita, levantando los 22 puntos. Ahí tengo 21 puntos y en la cuentita ahí son 22 puntos. Aquí voy a acomodar y hasta ahí tejo. Dejo estos primeros 2 puntos y aquí se teje con un solo punto y los siguientes van de 2 en 2 y así seguimos disminuyendo de 2 en 2 hasta que tengamos 8 puntos al final. Aquí ya tengo los 24 puntos de nuevo y tenemos 1, 2, 3 abanicos. Estos 24 puntos los voy a cerrar y regreso con 20 puntos. Aquí tengo los 20 puntos y empiezo en la cuentita. Aquí la voy a colocar. Y aquí empiezo dejando estos 2 puntos para empezar. Es un solo punto y seguimos con 2 y 2 y así vamos a continuar dejando 2 puntos y 2 puntos hasta el final tener 8 puntos. Aquí llevamos, después de esta última, tenemos 1, 2, 3, 4 cuentitas. Aquí terminé de levantar los puntos. Aquí tengo 22 puntos hasta la cuentita y tejo los últimos 2 y aquí ya tengo 24. Voy a cerrar aquí tengo 1, 2, 3, 4 abanicos. Ahí están los 24 puntos. Voy a levantar hasta donde está la cuentita, que son 22 puntos. Aquí levanté 22 puntos, tengo 21. Este es el siguiente, que son 22, y aquí pongo la cuentita
En medio de cada cuentita está una vuelta completa. Aquí es la anterior que está completa, donde levantamos los 24 puntos. Y empezamos porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4 abanicos y debemos de tener 5 en total. Nos falta uno. Aquí siempre tenemos que tejer un solo punto y los siguientes de 2 en 2. Vamos a seguir disminuyendo de 2 en 2 hasta tener los 8 puntos al final y formamos el último abanico. Aquí ya tengo los últimos puntos, los voy a tejer, los voy a levantar para tener los 24 puntos. Aquí termino, me faltan 2 puntos. Ahí están los 24. Los voy a cerrar. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuentitas y 1, 2, 3, 4, 5 abanicos. Aquí ya terminé los 24 puntos. Ya tenemos las 5 perlitas y los 5 abanicos. Esto creo que ya se lo repetí varias veces. Vamos a empezar en el lado contrario. Aquí este es el frente que estábamos tejiendo. Esta es la última vuelta que tejimos después de la perlita. Hicimos toda esta línea y vamos a empezar esta primer vuelta 6 puntos antes de terminar de levantar los puntos. Vamos a colocar esta perlita. Aquí ya vamos a empezar en este lado. Los voy a levantar los puntos 6 puntos antes de terminar. Aquí llegué a este punto y faltan 6 puntos para terminar la vuelta. Aquí en aquí quedan 2 antes de llegar a la perlita. Aquí levanto este punto y voy a colocar la perlita que corresponde y tejo un punto más. Ahí ya son los 20 puntos. Donde pusimos la perlita es el 19 y nos quedan 4. Aquí vamos a unir la punta del hilo que cortamos cuando tejimos el frente. Aquí le formé un lazo solamente y la voy a agregar en este primer punto. Aquí está el lacito. Aquí coloco el hilo. En el siguiente punto, aquí vamos a colocar una cuenta para la orilla en esta parte y los últimos 2 puntos. Voy a cerrar la vuelta, un punto, 2, 2 y 2. Aquí son 4 puntos de la orilla. Este hilo es el que acabamos de unir. Lo vamos a dejar sin tejer y vamos a continuar con el que hemos estado tejiendo todo el lado de abajo, todo esto. Este es el hilo. Aquí lo vamos a dejar pendiente porque ya de aquí en adelante vamos a tejerlo separado esto. Voy a ajustar la punta de un lado y cierro 2 puntos y sigo para llegar al final de esta vuelta.
y ahí tenemos los 24 puntos en esta forma. Vamos a tejer de regreso hasta un punto antes de esta perlita. Tengo 16 puntos levantados. En el siguiente voy a colocar la perlita y levanto dos más, 2 puntos, 1 y 2, y ya los que siguen son los 4 puntos que se van a tejer por separado. Aquí cierro 2 porque como vamos a ir disminuyendo, avanzando en forma diagonal, terminamos la vuelta y levantamos hasta un punto antes de la perlita. Aquí ya tengo un punto antes de la perlita. Vamos a colocarla en este siguiente punto. Ahí está. Y voy a tomar 2 puntos más, 1. Aquí en este último están 2 puntos juntos y tomo el primero. Es igual como las vueltas que tejimos en este lado. Aquí ya tengo 2 puntos después de la perlita. Son los mismos que cierro al iniciar la vuelta. Termino la vuelta y me regreso hasta un punto antes de la última perlita. Aquí estoy un punto antes. Aquí lo tejo. Y tejo 2 más en el primer lacito. Vamos a seguir así. Aquí son 2 puntos hasta tener 5 cuentitas. Aquí ya tengo los puntos levantados y tengo las 5 perlitas. Voy a tejer en la perlita. En el siguiente lazo vamos a aumentar como lo hemos estado haciendo. En medio de cada lacito hacemos un aumento y aquí colocamos una perla. Y tomamos un punto. Ahí está. Vamos a cerrar con un punto solamente porque vamos a ir en forma diagonal subiendo 2 después de un solo punto que se tejió. Cerramos y levantamos los puntos de nuevo hasta la última perlita que tenemos aquí. Ok, aquí está la última perlita. Hago el aumento y paso la cuenta. El último lacito y cierro un punto, 2 y 2. Ahí están 3 ya. Termino la vuelta y subo hasta la perlita que tenemos aquí. Ok, ahí estoy un punto después de la perlita y vamos a colocarla. El último lazo y cierro un punto y así vamos a seguir de 2 en 2. Voy a continuar levantando los puntos hasta este espacio que tenemos. Después de terminar de cerrar los puntos, aquí tengo 4, tejo donde está la perlita, en el aumento, ahí tejo el punto,
y voy a tomar el último punto, ahí está, y aquí mismo con estos mismos puntos voy a seguir aquí para tejer los 4 puntos. Es 1, 2, este es con el hilo que tenemos aquí separado, este quedó aquí, 3 y 4, regreso, aquí enseguida voy a colocar ahí está, y sigo tomando un punto para tener los 4, el último, regreso, en el siguiente coloco la perlita, tres puntos y 4 puntos, los 4 puntos, regreso, cierro, aquí nos falta uno, aquí voy a agregar otra, y sigo con 2 puntos, cierro, y tejo, me falta una solamente, 1, y termino con 2, cierro, agrego el último, dos más, voy a cerrar estos 4 puntos y aquí tengo 3 en medio y el cuarto, que es este que ya colocamos aquí. Voy a tomar el hilo nuevo y los voy a cerrar los dos juntos, ajusto el hilo, ahí está terminado este punto, aquí está terminado, están las 5 cuentitas y aquí 3 en medio. Aquí vamos a empezar esta línea de nuevo y también aquí vamos a seguir igual. Aquí empezamos y levantamos los puntos hasta este punto, aquí colocamos la primer cuentita, vamos a levantar los puntos, aquí tomo el punto, es un punto antes, y aquí coloco la perlita y voy a tomar este punto y aquí tomo el último punto, 2, 2,
y así voy a seguir. Cierro la vuelta y levanto los puntos hasta un punto antes de la perlita. Ok, aquí está, este es el último punto antes de la perlita. Lo tejo, tejo el siguiente punto y el primero de los dos puntos, y empiezo de nuevo con 2 y 2 y 2. Así vamos a continuar a tejer repitiendo esta misma forma, y lo que hicimos en la parte de arriba, aquí lo empecé porque como aquí no tiene la misma forma, aquí la tiene ya, y regresamos al momento de estar en esta, en la de arriba, empezamos a tejer desde la parte que tenemos aquí de la línea para juntarlo con lo que ya se avanzó más adelante. Aquí terminé los mismos espacios que tenemos en este lado que tejimos al inicio, se tejieron igual, así como les expliqué en este primer espacio, igual que solamente de regreso. Ahí ya tengo el último, que es este espacio de 2 cuentitas. Con este hilo terminé esta parte y con este avancé de este espacio a este último espacio de la cuentita. Voy a cerrar los 4 puntos ahí, dejo el hilo y tomo el siguiente que tenemos y sigo con 2. De 2 en 2 vamos a cerrar la vuelta. Ahí está, aquí ya voy a cortar el hilo, suficiente espacio para asegurar la punta. Aquí empiezo a levantar los puntos. Aquí estoy levantando todos los puntos. Después de la cuentita tenemos uno más. Aquí los voy a contar. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y voy a seguir con 4. Y ya tenemos todos los puntos con los que empezamos el tejido juntos. Están los 24 puntos. Y cierro la vuelta. De 2 en 2. Ahí está la vuelta cerrada. Voy a continuar hasta la última perlita que tenemos de la vuelta anterior, levantando los puntos. Aquí llegué hasta este punto. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Y este que tenemos aquí son 20, 21, 22. Aquí voy a colocar la cuentita. Ahí está la cuentita. Y termino con los 2 puntos. Y cierro la vuelta. Así voy a seguir para cerrar la vuelta. Voy a tejer la última vuelta en el siguiente punto. En cada punto formamos una cadenita,
así hasta el último punto. Aquí termino. Faltan 2 puntos. Este es el último. Una cadena. Y aquí corto el hilo. Y ya tenemos toda la forma. Ahí está la parte del frente y toda la parte del talón donde vamos a empezarlo. Aquí tenemos que poner una marquita en la parte del frente, lo que es la mitad, y para eso se tiene que contar esta línea. Es una vuelta completa. Después de esta cuentita que tenemos aquí, que es la primera, está esta línea tejida, que es la última que se tejió antes de empezar a disminuir, y debemos de tener 19 vueltas. Las vamos a contar en la parte de abajo porque es donde está completo. Esta es la primera línea. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y la que sigue es la 19 y la marcamos. Y aquí debemos de tener 10 puntos. Este es el primero, el que marcamos. Esta es la vuelta 19. Aquí la marcamos y empezamos a contar desde esta vuelta. Es 1, 2, 3, 4. Estoy contando las cadenitas. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y si contamos igual de esta línea de la cuentita que tenemos aquí, así como este lado contrario, esta es la primera línea completa. Vamos a tener igual 19 vueltas contando desde la parte de abajo, 19 vueltas. Para no contar estas, contamos las 10 aquí en medio, y aquí es donde vamos a empezar a tejer. En esta marquita, aquí vamos a colocar, aquí me sobró una cuentita de las que se colocaron aquí en la parte de arriba, la hebra. La voy a retirar, y aquí me sobraron de la parte de abajo. Aquí le voy a hacer el lacito y suficiente punta para asegurarla después, que quede bien asegurada ahí. Y aquí donde tengo la marquita voy a pasar el hilo, la retiro y voy a levantar los 10 puntos. Tengo el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último retiro la marquita y 10. Ahí están los 10 puntos. Voy a empezar a regresar los puntos. Es un punto, 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Esto lo dejo pendiente, y en el siguiente punto, que es este, lo voy a tomar para pasarlo por el punto, y este punto no se va a contar, se va a empezar a contar desde el siguiente. Es 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí unimos en el siguiente espacio. Este ya está tejido. El siguiente deslizo el punto y es un punto, ahí lo voy a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto los voy a tomar los dos juntos, ahí son 10. Y paso y tomo el lacito al siguiente punto para ir uniendo el tejido. Este no se cuenta y empiezo en el primer punto. Aquí son 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último punto 10. Y seguimos en cada espacio siguiente. Vamos a ir deslizando el primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejo pendiente el lacito y este es el siguiente que no está tejido, para ir uniendo cada lado. Se va a ir uniendo en esta línea que estamos tejiendo y se empieza a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último, aquí lo tenemos, 10. Y lo deslizamos en el siguiente punto. Y así vamos a ir tejiendo toda la línea hasta llegar al final, que es el talón. Ahí en el talón vamos a dar vuelta hacia arriba. Aquí saco los 3. Este lo dejo pendiente y sigo. Se ajusta el punto y este es el primer punto que se toma. Este es el último punto. Deslizo en el siguiente espacio y son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El siguiente punto y así seguimos. Aquí es donde estamos deslizando el punto y este es el siguiente. Ahí está. Esta es la línea del primer punto que se está tomando. Vamos a continuar hasta llegar a esta esquina de cada lado. Así nos debe de estar quedando. Hay que estar contando los puntos de vez en cuando, rectificando la cantidad para que no nos vaya a faltar algún punto que se pase sin tejer. Esta es la punta y aquí es lo que voy avanzando. Ya casi llego al final de la parte de abajo de la suela. Aquí llegué a la orilla. Estoy uniendo este espacio que es la esquina. Esto aquí va a quedar recto.
Este es el último. Y ahí nos queda una sola línea. Ahora vamos a juntar estos dos lados, empezando igual. Este es el último punto. Este es el punto que se unió, este es el último. Aquí estamos en el siguiente. Se va a seguir igual en cada vuelta. Aquí los 3 puntos y aquí seguimos. Esta es la cadena de base que empezamos a tejer. Aquí está la punta del hilo y aquí tenemos la cadena. Aquí va a ir dando vuelta hacia la parte de arriba esta línea que estamos tejiendo y va a formar muy bien el talón en la parte de atrás. Y ya llegando al final, ahí ya se va a terminar el tejido. Este es el último punto y en el siguiente punto deslizo y ahí va dando vuelta y así vamos a continuar. Estos son los 3. Este es el siguiente. Aquí está el último. Vamos a tejer la vuelta que tejimos aquí al final cuando se terminó la parte de abajo. En el siguiente punto voy a tejer en esta forma los 2 puntos. Estos dos los voy a tejer juntos para ir reduciendo un poco la parte de atrás. De 2 en 2. Aquí tenemos este último. Con este y tomo el último lacito que tenemos aquí para que vaya en el mismo nivel todo cerrado. Ahí está. Aquí voy a hacer una cadena y voy a cortar el hilo y hay que asegurar todas estas puntas al final ya para tener todo. Aquí ya tenemos terminada la pieza y así como tejimos esta, vamos a tejer la otra pieza igual a esta. Okay, gracias por ver este video, espero que le haya gustado. Si es así, comparta el video, regáleme un like, suscríbase y si ya lo hizo, bienvenido. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye bye.